veremos el tema de formato de celdas. Vamos a comenzar a trabajar. Bueno, ya vimos anteriormente lo que era una celda, cómo guardar archivos, etc. Ahora ya vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros al crear un archivo en Excel es delimitar cuál es nuestra área de trabajo. La hoja de cálculo es inmensa, ¿sí? Entonces tenemos que saber, bueno, si yo voy a imprimir en una hoja carta, en una hoja oficio, ¿hasta dónde llegan mis límites? Para eso, pues tenemos nosotros aquí en la ficha de disposición de página, doy un clic, ¿sí? Lo que en algunos les decía es configurar página, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que poner los márgenes, doy un clic a márgenes. ¿Cuál es el margen que voy a manejar? En este caso ya está seleccionado normal, pero tenemos que darle un clic, ¿sí? Si yo necesitara más espacio para trabajar, entonces sería estrecho. En este caso lo voy a dejar en normal. Doy un clic. Después viene lo que es la orientación. ¿Cómo va a ser mi hoja? ¿Vertical o horizontal? ¿Acostada o parada? ¿Sí? Bueno, si va a ser vertical, doy un clic y aunque ya está seleccionada, vuelvo a dar un clic en vertical. El tamaño, ¿en qué tamaño de hoja voy a imprimir? ¿Sí? Por lo regular nosotros imprimimos en tamaño carta. Aquí predeterminadamente viene un tamaño A4 que es un poquito más grande que la carta, entonces le voy a dar un clic en carta. Aquí ya me salieron estas guías, si se fijan alcanzan a ver estas guías, tanto en la parte del lado derecho, pues aquí también en la parte de abajo alcanzamos a ver la línea. Quiere decir que nuestra hoja tamaño carta viene siendo nada más esto que está aquí. ¿Sí? ¿Y sigue la barra? No quiere decir que mi hoja carta siempre llegue a la G. No, eso va a depender también del ancho de estas columnas. Estas traen una medida que viene siendo 10.1, 10.5, no recuerdo exactamente lo que es el ancho, ¿verdad? Pero yo las puedo modificar. Entonces, si voy a trabajar, si voy a hacer un formato, me tengo que fijar no salirme de estas líneas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo yo pudiera empezar a trabajar con mis celdas? ¿Sí? Ya vimos que estos cuadritos son las celdas. Bien, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues voy a querer escribir un texto, ¿sí? Con un tamaño grande, ¿no? Entonces doy un clic a la celda donde quiera y ahí voy a escribir. Ahí está, 132. Dijimos en el video anterior que para poder nosotros hacer el tamaño más grande, yo doy un clic al cuadrito, no hay necesidad de seleccionar el texto, ¿sí? Nada más doy el clic y ya se va a seleccionar todo su contenido. Si yo quisiera nada más, por ejemplo, poner color rojo al número 132, yo lo puedo hacer aquí, miren. Aquí me pongo, doy un clic sin soltar, ahí estoy seleccionando y ya voy aquí y lo pongo, aquí está el color, lo pongo en rojo. Si se fijan, nada más me marcó en rojo lo seleccionado. Pero si yo quiero que toda la palabra esté en amarillo, bueno, doy un clic y vengo y lo pongo todo en amarillo. A ver, no se ve. Vamos a ponerlo en verde. Ahí está. Ahora quiero poner tamaño más grande. Bueno, entonces venimos aquí y lo pongo más grande. ¿Sí? Ahí está. Vean cómo se amplió mi fila. Acuérdense que estos números son las filas, todas las filas. Y estas son todas las columnas. Que la fila va desde la A1 hasta acá, todo, ¿verdad? Hasta donde termina mi hoja de cálculo. Igual para abajo, la columna va aquí desde la 1 hasta abajo. Entonces ahí yo ya tengo mi texto. Si se fijan, me amplió. Yo pudiera hacerlo más grande. Por ejemplo, vengo aquí, doy un clic sin soltar. Vean el símbolo que sale. ¿Sí? Me pongo aquí, no, aquí este símbolo. Ahí está. Y hago mi celda más grande. Voy a ver la vista previa, que anteriormente ya lo habíamos visto. Archivo, imprimir. Ahí va. Les decía, no hay ningún cuadrito, ¿verdad? Porque no he puesto bordes. Nada más está mi texto. Ahora voy a poner bordes, ¿ok? Resulta que yo quiero hacer una tabla, por ejemplo, una agenda telefónica.
Entonces voy a seleccionar un rango. ¿Qué es un rango? Un rango viene siendo una selección de celdas para que yo pueda modificar, poner borde, cambiar color, realizar una suma, una multiplicación, ¿verdad? Es una selección de celdas. Entonces yo quiero que mi columna tenga, por ejemplo, aquí lo que es el número consecutivo, el nombre, domicilio, teléfono, nada más, ¿no? ¿Cómo se selecciona el rango? Dependiendo de dónde quiera la tabla, voy a dar un clic sin soltar y arrastro. ¿Cuántas filas quiero? Pues entonces ahí voy a contar. Está suelto, está seleccionado mi rango. ¿Sí? Si doy clic en otro lado se va a borrar. Si yo quiero, por ejemplo, nada más ponerle a un cuadrito el borde, entonces vengo aquí, doy un clic y voy a poner el borde ¿dónde? Aquí ya en la ficha inicio donde está fuente tenemos el borde y vengo y yo puedo seleccionar estos. Puedo decir todos los bordes. A mí me gusta más hacerlo personalizado. Vengo a más bordes, me sale esta ventana donde si se fijan ya está seleccionado borde y yo voy a decir, bueno, ¿qué tipo de borde quiero? Pues quiero un borde grueso, ¿sí? ¿A qué se lo voy a poner? A todo el contorno, ¿sí? En este caso, como nada más seleccioné una celda, pues sería a todo el contorno, ¿verdad? Doy un clic y ya se selecciona. Si no quiero seleccionarla, que no quiero que tenga el borde, le doy ninguno, ¿sí? Contorno, aceptar. Como está seleccionada, no veo que ya puse el borde, doy un clic afuera. Ahí está. Vamos a ver la vista previa. Archivo, imprimir. Aquí está el borde que yo ya puse. Me regreso. ¿Cómo lo quito? De igual manera. Vengo, lo selecciono, doy un clic, me vuelvo a meter aquí a los bordes. Siempre me va a aparecer ahí, ¿no? El letrerito más bordes. Entra la flechita. Aquí está uno que me dice sin bordes, pero yo puedo meterme acá más bordes y decirle ninguno o quitarlo uno por uno. Miren, doy un clic, se quita, se quita, se quita. En dado caso que nada más quisiera tener el de arriba y de abajo, pues nada más doy un clic aquí arriba y un clic aquí abajo. Aceptar. A ver cómo quedó. Ahí está, miren. ¿Sí? Archivo, imprimir. Aquí está. Entonces dijimos que no lo queríamos. Doy un clic. Vengo aquí. Le digo sin borde. O me meto a más bordes. Y le digo ninguno. Y aceptar. Y ya lo quité. Entonces así es como voy a hacer yo mi agenda. Voy a seleccionar. Aquí voy a poner número. Puedo poner yo el texto. Yo les recomiendo siempre primero trabajar de la siguiente manera. Configuro mi hoja, luego voy y acomodo mis filas y mis columnas, después pongo bordes y después pongo texto, ¿sí? Así me ha funcionado mucho mejor con mis alumnos. Entonces, si ya configuré, ahora quiero acomodar mis columnas, ¿sí? Aquí voy a sustituir por número consecutivo que va a ser, aquí va a ser el nombre. Lo voy a hacer de esta manera para que vayan viendo ustedes, ¿no? Ya después les recomiendo hagan primero la tabla y ya después los textos, ¿no? Domicilio y teléfono. Ahí está. Siempre, pues no me va a caber el nombre aquí. Si yo pongo mi nombre Lilia Magali, pues ya no me ocupo el apellido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me puedo seguir escribiendo, pero ya cuando venga aquí y ponga el domicilio, me va a tapar el texto que está atrás. Entonces, lo que voy a hacer es más ancha esta columna. Una manera fácil de hacerla es, como les decía ahorita que moví aquí la fila, pero acá arriba la columna, ese símbolo. Doy un clic sin soltar y arrastro. ¿Sí? Dependiendo del ancho que quiera. Imagínense que ya tienen los bordes, ¿no? Para que vayan dándose cuenta con el tamaño. El domicilio, pues también un poco más para acá. ¿Sí? El teléfono. Siempre y cuando, acuérdense, no se salga de esta rayita. Ahí está. Entonces ya igual si yo quisiera modificar la fila, pues me pongo aquí. A lo mejor quiero que esta sea más ancha, ¿verdad? Y ya estas más delgadas. Quiero 10 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y selecciono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y arrastro para acá.
Aquí me faltó bueno, vamos a hacerlo desde aquí de arriba. Pues vamos a dejar así. Entonces voy a aplicar los bordes. Me meto nuevamente a donde inicio, bordes, más bordes. Aquí voy a seleccionar, fíjense bien, como aquí seleccioné varias celdas, me aparecen texto, 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 que son las celdas que están seleccionadas. Yo voy a dar un clic en contorno para ponerlas de afuera e interior. Si lo dejo nada más así en contorno, aceptar, vea lo que pasa, ¿no? Nada más me puso hacia alrededor, archivo, imprimir, nada más hasta alrededor. No quiero eso. Entonces tengo que seleccionar todo. Otra vez bordes, más bordes. Y ya le digo contorno, que son las de afuera, interior, que son las de adentro. Si quisiera hacer una hoja pautada, pues dijimos que nada más pongo las hojas, las líneas horizontales, los bordes horizontales. Entonces ahí le doy aceptar. Ahí está. Miren, ya quedó una tablita. Voy a verla, archivo, imprimir. Listo, está la tablita. Bien, me falta aquí, ¿ok? Yo puedo, como es el mismo tipo de formato de borde, yo pude haber agregado desde acá. Lo voy a hacer ahora por parte nada más para que ustedes vayan viendo, ¿no? Para repetir el proceso. Selecciono, ya me voy, bordes más bordes. Ahí está. Como es la parte de arriba, yo quiero un borde grueso. Incluso aquí tenemos color, miren, lo quiero un color azul marino, un poquito más claro. Y quiero el contorno interior, aceptar. Ahí está, ya tengo así, archivo, imprimir, aquí está. Y le puedo poner un relleno. El relleno sirve para poner los encabezados. Por ejemplo, doy un clic aquí y aquí esta cubetita de pintura es el relleno. Siempre la flechita vengo y pongo cuál es el relleno que quiero. Si quiero el mismo relleno para todos, pues entonces selecciono todas. No hay que hacerlo uno por uno y ya voy y pongo el relleno deseado, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Estos son aplicar bordes. Ahora bien, ya vimos cómo cambiar el ancho de las columnas, el alto de las filas, ¿sí? Para hacer este formato. Hay otra forma que podemos hacer, supongamos una tabla de calificaciones, donde tiene muchas columnas chiquitas, entonces para estar haciendo una por una, checando la medida, pues sí es tardado. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todas esas columnas. Lo pude haber hecho desde aquí, desde la F1 hasta acá, o aquí en la misma columna que me va a modificar. Lo seleccioné y en la ficha inicio, ahí está la ficha inicio, me voy a formato y dice ancho de columna. Acuérdense que quiero hacer están más angostitas, entonces es ancho de columna. No hay angosto de columna, nada más le cambio la numeración. Ancho de columna. Les decía que la medida normal pues viene siendo como 10.1 al 10.3. Entonces aquí le voy a dar al tanteo, por ejemplo, voy a ponerle un 3, aceptar, ¿sí? Y al mismo tiempo se hicieron todas más pequeñitas, ¿no? Entonces ya vengo, selecciono y voy y pongo el borde, bordes, más bordes, o aquí dice todos los bordes, y ya puse todos los bordes, ¿no? Entonces ya estoy acá en otra hoja, estaba trabajando. Bien, entonces esa es la otra forma, lo mismo con las filas, selecciono, formato, alto de fila, y aquí voy a poner, aquí la medida es de 15, le voy a poner un 9, aceptar, vean, también esto me cambió, acuérdense que la fila viene siendo desde la A hasta donde termina, ¿no? Cuando nos pase que digo, ay, híjole, se me movió todo, acuérdense que tenemos aquí una flechita que se dice deshacer, ese es un gran amigo para nosotros, en todos los programas del Office está, doy un clic deshacer, y me regresa como antes, ¿no? Ahí está. Entonces eso es lo referente a ancho, altos, bordes y rellenos, ¿sí? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, poner un encabezado o de varias columnas hacer una sola, tenemos una herramienta que se llama combinar celdas. Bueno, pues esa combinar celdas lo que hace es que de todas las que yo seleccione, me va a hacer una sola. Ahí dice, combina y centra el contenido de las celdas. Se trata de una manera ideal para crear etiquetas. Se usa mucho en encabezados.
Combinar y centrar, es decir, me va a hacer una sola celda y me va a centrar el texto. Combinar y centrar. Ahí está. ¿Sí? Si se fijan, ya es una. No es como aquí que son varias. La quiero regresar como estaba, pues nada más selecciono y desactivo esto y se pone como está. Selecciono todas, combinar y centrar. Selecciono todas, combinar y centrar. ¿Se fijan cómo me hace una sola? Ahí está. Ese es combinar y centrar. Y si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un texto, a lo mejor, vamos a poner aquí, doble clic para seguir escribiendo, nombre del mayúsculas, del estudiante del curso de Excel en línea. ¿Qué pasó? Se ocultó, ¿verdad? Cuando tengamos un texto muy largo y que no nos quepa en la celda, tenemos una herramienta que se llama ajustar texto. ¿Qué hace? Ajusta el texto, especialmente el largo, en varias líneas para verlo todo. Doy un clic en ajustar, ¿sí? Ahí está ajustado. Y aquí lo que tengo que hacer es mover, no me agarro, ahí está, ajustar texto y mover el ancho, ¿verdad? En dado caso que estuviera así, pues nada más, mover el alto. Ahí está. Y ya lo puedo yo centrar. ¿Dónde está el centrar? Bueno, aquí tenemos las alineaciones. Aquí tenemos izquierda, centrado, derecha. Voy a hacer esto más. Y tenemos otras alineaciones. Estas son las alineaciones de manera horizontal y estas son las alineaciones de manera vertical. Quiere decir que si yo quiero este texto en el puro centro de la celda, tendría que tener seleccionado centrar horizontalmente y centrar verticalmente. Vengo aquí, centrar, ok, pero está muy abajo, lo centro verticalmente. ¿Sí? Centrar, centrar. A lo mejor ese lo quiero acá arriba. Ah, ok, pues sería aquí y acá. Estas son las alineaciones, ¿no? En el centro se ve más bonito. Ahí está. Eso viene siendo el centrar. Ya vimos, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo cambiar el ancho de las columnas, el alto de las filas, cómo poner los bordes, cómo combinar una celda y un ajuste de texto. Bueno, pues también tenemos la dirección del texto, que es esta enseguidita. Gira el texto en un ángulo diagonal o una orientación vertical. A veces que están muy chiquitas las columnas, por ejemplo, si yo pusiera español, y aquí pusiera historia, pues ya sabemos que me está tapando el otro, ¿no? Y ahí me voy con los demás y me va a tapar. Bueno, entonces aquí doy un clic y entro aquí. ¿Y cómo lo quiero? Bueno, yo lo puedo manejar el texto hacia arriba. Doy un clic y ya me va a quedar así. Miren. Selecciono, entro aquí, que es la orientación, y digo, no, pues quiero de arriba para abajo. ¿Sí? Entonces ustedes van manejando esas orientaciones de texto según los trabajos que ustedes vayan haciendo. Estamos viendo, recuerden que estamos viendo el formato de las celdas, ¿no? Bueno, entonces aquí lo dejamos, vamos a hacer unos ejercicios.